Síguenos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube, Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Desde la ciudad de Santiago de Querétaro para todo el mundo. La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 2 de la tarde con 41 minutos. Me da mucho gusto saludar además en este jueves. Gracias en esta colaboración especial para Querétaro 24/7 Noticias a mi querida y además presidenta de esta Asociación Civil Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, mi querida Alicia Colchado. Alicia, ¿cómo estás, Alicia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Alicia? Aurelio, Buenas tardes. Hoy con un clima más agradable en cuanto a que el frío frío estaba terrible, ¿no? Sí. Ya hoy mejor. Y sobre todo con lo que está pasando en este país, yo, salvo tu mejor opinión, Alicia, hoy escucho a los aspirantes precandidatos y la verdad que no. Decía mi abuelita, Pau, y perdóname la majadería, porque calentaba más una mentada, ¿eh? Calienta más una mentada porque esto está de plano para llorar. Ahora sí que el frío pasa a todos los ámbitos, ¿no? Un frío democrático. Sí, así ¿no? es. Democrático. Y que bueno, en ese tema me parece que todavía hay situaciones que tendremos que atender y resolver a propósito de lo que arranca el día de hoy con millones de spots que estaremos escuchando, viendo a través de los diferentes medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los medios electrónicos, además de la gran concurrencia a través de las redes sociales, como eso lo vimos el día de hoy, con mucho más presencia en plataformas digitales, en redes sociales, el arranque de las tres fuerzas políticas más importantes, por lo menos en este país. Y alguien me preguntaba, Alicia, y te la dejo también como reflexión, el hecho de que estén ya los precandidatos de los partidos políticos, de los que tanto repudiamos el uso de los recursos públicos, del dinero, ya están en la palestra, digamos. ¿No están en desventaja los independientes que todavía ni siquiera tienen el registro y que todavía ni siquiera pueden ser considerados como aspirantes o candidatos a alguna posición político-electoral en el 2018? Definitivamente me parece que las reglas del juego siguen siendo inequitativas, disparejas. Mientras unos cuantos tienen muchos recursos, tienen toda una estructura, el apoyo a los medios, etcétera, hay otro grupo de personas que democráticamente decidieron participar en un proceso electoral sin tener nada de ello, ¿no? Entonces, sí, las reglas son bastante disparejas. Todavía la democracia participativa deja mucho que desear en este país, pero bueno, son ahorita, digamos, los primeros ejercicios en esta nueva figura de los candidatos independientes. Hay que seguir puntualizando los faltantes, trabajar en ellos para mejorar la cancha de juego, ¿no? Sí, poner piso parejo de lo que tanto hablan, por lo menos muchos que están dedicados a este asunto, pero yo me hacía esa reflexión solamente de decir, si estos ya están, ya aparecieron, ya vinieron a hacer discursos, ya están caminando, ya están usando recursos, porque yo supongo, me imagino, que no van a pagar esas cosas de su bolsa, ¿verdad? Claro que alguien no. Las tiene que pagar y ese alguien somos nosotros, mi querida Alicia Colchado, Arisa, ¿no? El presupuesto, no olvidemos que el presupuesto dedicado a los partidos políticos en esta ocasión es de los más altos que ha tenido nuestra historia. Entonces, de ahí que los precandidatos de partidos políticos tienen una ventaja bastante fuerte claro, sobre los que no son de partidos. Sí, sin duda alguna. Y ahí los partidos, los propietarios o titulares de los partidos políticos que de repente pues se agandallan las posiciones políticas más importantes, ¿no? Por supuesto. Fíjate que aquí el tema, Aurelio, es que los espacios de servicio al pueblo se ven como espacios de beneficio económico y por lo tanto los partidos en manera colectiva como quienes están dentro de ellos lo ven como un botín. Invierten, inclusive se ha oído esa frase, ¿cuánto vas a invertir en tu candidatura? Al fin que después lo vas a recuperar. Claro. Lo ven como un negocio. Claro. Como no es el espíritu de servicio. No es ganar una posición para lo que eso puede significar
en sus negocios personales, en sus Así asuntos es. personales, en sus pretensiones personales, que no son solamente de servir a la gente que más la necesita, no, hombre, esas son patrañas. La intención, en muchos, si usted quiere, No, a no decir en todos, hay dos, tres que yo creo que merecen la pena, pero son para satisfacer intereses personales, hasta económicos principalmente. Yo he dicho en algunas reuniones, Aurelio, Sí. que cada acción gubernamental que se aplica ya al quehacer público, ¿eh? Tiene nombre y apellido atrás de esa acción. Ujú. Y pongo de ejemplo el lamentable resultado que hemos tenido en nuestro municipio, en el municipio de Querétaro, Sí. sin ser el único, Sí, sí, sí. porque tenemos ejemplo en Amealco, ejemplo en San Juan del Río, etcétera, pero aquí en Querétaro, que es palpable, evidente, una ciudad que era ordenada, limpia, muy planeada, en estas épocas decembrinas hay que recordar, cibernautas, que íbamos al centro a observar un hermoso exposición de nacimiento gigante, sí. Y todo esto, ¿no? Ahora el desastre, obras públicas sin concluir en ningún lado, sin planear, tierra por todas partes, basura que no se termina de recoger, etcétera. Y cuando Marcos Aguilar Vega rindió protesta como alcalde de esta hermosa ciudad, pidió que cada vez que perdiera el piso se le diera una hermosa frase. Memento mori. Memento mori. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No te olvides que algún día mortal. vas a morir o que eres mortal, ¿no? Así es, no te olvides que eres mortal, que tu paso por esta dimensión es momentánea, y entonces cada vez que vemos a Marcos Aguilar Vega no falta algún ciudadano o ciudadana que ponga esa frase frente a él. Claro. Y sin embargo, ya no importa, los compromisos adquiridos previos a la toma de protesta son los que rigen las acciones de quien gobierna. Que parece son los mismos compromisos que rigen de repente, y no digo, hablamos en caso particular, tú refieres a Marcos Aguilar Vega, y yo me quedo pensando, ¿y qué hizo Curi? ¿Y qué hizo Mario Calzada? Claro, ¿y qué hizo Betty León en Pedro Escobedo? ¿Y qué hacen Cadereyta este señor, Colón, ¿no? O el señor de Colón, Alejandro Ochoa Valencia? ¿Cómo se llama el de Cadereyta? ¿Cómo se llama el de Cadereyta? León Enrique Bolaño. Sí, bueno, una verdadera desilusión, sobre todo para los ciudadanos. Por eso mencioné al principio de mi comentario que, sin ser el único, ¿no?, es para nosotros el más palpable, pero no podemos eximir al resto de funcionarios que llegaron con una propuesta y que están actuando de manera totalmente diferente. Es lamentable, nuestro país está plagado de estos ejemplos. Y es muy triste lo que está sucediendo. Así es. Bueno, pues ahí está, con un comentario, por cierto, y que tiene que ver con esto que estamos diciendo, y yo lo enfocaría, Alicia, si tú me lo permites, entre la legalidad y la legitimidad. Lo que es legal, Augusto Pinochet fue un presidente legal, pero sin nada de legitimidad, porque no tenía el consenso, el apoyo, el respaldo de la ciudadanía. Y te refieres en esta situación, entiendo yo, que me comentabas tú antes de entrar a esta entrevista, al tema de la Ley de Seguridad Interior, que está a nada de que se apruebe hoy, en este momento, en el Senado de la República, mi querida Alicia Corchado. Fíjate, Aurelio, que este tema lo tocamos la semana pasada, lo abordamos la semana pasada, y sigue estando en las primeras planas, en la inquietud nacional, porque el que se apruebe significaría la militarización de la nación. Sí. Es terrible. Eso es el decir que tú también señalabas la semana pasada. Anoche hubo una marcha, hubo expresiones de intelectuales, artistas como Diego Luna, Gael García, de las Naciones Unidas, que también han hecho observaciones y señalamientos sobre esta situación, y que pareciera los senadores no van a escuchar y no van a atender, y que van a acabar al final votando para defender sus propios intereses, mi querida Alicia Corchado. Ese es lamentable, el riesgo en el que nos encontramos todas y todos en este país frente a una militarización es para llamar la atención de todos los sectores. Frente a esta amenaza, nadie estaría exento de un riesgo. Yo quiero mencionar de manera breve que el día de antier
unos policías detuvieron a un padre de familia joven que estaba esperando la salida de su hija de la escuela. Su esposa había atravesado la calle para recogerla y en el momento en que él está sentado en el jardín público en San Juan del Río, llegan los policías, le piden su identificación, él la entrega y aún así se lo llevan detenido. Hay un número importante de vecinos que se acercaron a testificar que el papá no estaba haciendo nada, simplemente estaba esperando a su hija y a su esposa. Llega su esposa y su hija de la escuela, quienes estaban solamente atravesando la calle y aún así se lo llevaron. En una violación, no tengo ahorita el nombre, pero está en violación en absoluta a los derechos humanos en San Juan del Río. Ya se posteó a Memo Vega y a la Defensoría de los Derechos Humanos, por supuesto al gobierno del Estado. ¿Te contestó algo de derechos humanos? No ha habido ninguna respuesta todavía, pero bueno, lo uso como ejemplo, Aurelio, sí, porque claro, sí, sin la ley de seguridad interior está sucediendo esto. Imagínate que simplemente para los soldados, para la fuerza castrense, sí, te haces una persona que pone en riesgo la seguridad interior. Por cualquier situación. Y no hay ni cómo. No habría forma. No hay ni cómo. Vamos con tu comentario, si no tienes inconveniente, sí, Alicia, si quieres, lo quieres. Ay, qué amable, sí. Más grande. Sí. Que los valores universales guíen el quehacer político y entonces la esperanza podría regresar a habitar entre nosotros. Que la esperanza sea nuestra compañera de vida y entonces la utopía podría guiar nuestro camino. Que la utopía sea el objetivo alcanzable con apego irrestricto a los derechos universales y entonces el futuro será nuestro. La ONU, Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunciaron por la no aprobación del proyecto de ley de seguridad interior, instando al Senado para que abriera un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México. Asimismo, ambos organismos realizaron un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, advirtió que en el dictamen de la Ley de Seguridad Interior existen riesgos de opacidad y de disposiciones contrarias a la Constitución. En su artículo 9, el cual contraviene el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución. La información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley será considerada de seguridad nacional, lo que implica restringir sin análisis alguno el acceso a dicha información. Estos señalamientos serios, contundentes y delicados de parte de 3 instancias deberían ser suficientes para que todos los actores políticos tomaran la decisión en torno a la aprobación de esta ley en base a esos señalamientos, pero no ha sido así. El pasado 12 de diciembre, el gobernador Francisco Domínguez mencionó ser portavoz de los mandatorios de Baja California Sur, Aguascalientes y Tamaulipas, para solicitar se agilice la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Ante integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, resaltó que en el estado de Querétaro no rehuimos la tarea constitucional de garantizar la seguridad pública, sino todo lo contrario, ya que hemos cumplido con el 98% de control de confianza en las policías estatales. Hay una Fiscalía General Autónoma y nos preparamos con un centro de inteligencia y análisis para combatir al crimen. Lo anterior como una muestra de la falta de escucha de quien nos gobierna. Por otro lado, ayer los senadores aprobaron en comisiones el proyecto de ley y sin escuchar la voz del pueblo ni la de los organismos internacionales, por lo que lo pasaron al Pleno y en cualquier momento procederán a sesionar para su aprobación. Es así que podemos asegurar que esta ley es inconstitucional y es ilegítima. Dotar de poder ilimitado a las fuerzas castrenses significará
un alto riesgo para todas y todos, incluyendo a los mismos que hoy irresponsablemente están ignorando las voces en contra de la aprobación de esta ley fascista. Esta ley fascista que han repudiado diferentes sectores de la sociedad mexicana y que también tú mismo lo hiciste ayer, la semana pasada lo comentabas, Alicia, que fuiste acosada, que fuiste amenazada, que fuiste, yo diría, reprimida en tus propios derechos también de libertad ciudadana para poder expresar lo que opinas, consideras, crees, tienes derecho además a pensar y a decir y a gritar frente a la Cámara de Senadores en un acto en el que también veíamos a Gerardo Fernández Noroña, que también fue así acorralado literalmente, encapsulado el padre Solalinde, para que pues estos comentarios no llegaran por lo menos a otras audiencias, a otros núcleos sociales, ¿no? Sí, es ese ejemplo de lo que está sucediendo. Nos comentas al principio de este espacio, sí, que ya está por aprobarse, sí, Aurelio. Sí, así es. Es muy delicado. Yo quiero complementar que la Ley General de Acceso a la Información, en su artículo 106 y 108, establece que toda la información que manejen organismos de gobierno podrán ser, de resguardo o de cuidado solo por un tiempo determinado y solo a través de un análisis que lleve cada caso el motivo por el cual se está resguardando esa información. Pero además señala que ninguna información gubernamental podrá ser restringida de información general, claro. Antes de que se genere. Sí, claro, sí, claro. Si te das cuenta, sí, ahorita, sí, desde antes, ellos están diciendo todo lo que genere a través, las acciones que generen a través de esta ley serán secreto de Estado. Secreto de Estado, secreto, le llaman también un secreto institucional en el que no van a poder dar información, ni van a poder decir cuáles son las razones, ni las causas, ni las líneas de investigación a que se debe, sencillamente como en los estados totalitarios más absurdos que hemos conocido ya en la historia de muchas sociedades, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en Uruguay, en Europa también, en varios países como España, por ejemplo, entre otros, en Japón, en su momento, con estos imperios, en donde pues no hay derechos humanos, donde no hay libertades, donde no hay libertad crítica, donde se supone el régimen está por encima, el Estado está por encima de las necesidades, de las voluntades de los mismos ciudadanos. Por supuesto. Pongamos de ejemplo nada más lo de los 43. Sí, claro. Sí, ya no hay ninguna obligación para... Ese caso quedaría, se acabó. George Orwell diría, fueron vaporizados, terminó la historia y hasta mañana, señores. No hay nada más ni que investigar, ni ninguna razón. Y bueno, Tlatlaya es otro caso que también tenemos que saber. Y muchos más. Veíamos el otro día que hay más de 12,000 quejas o denuncias en contra de los organismos y de las Fuerzas Armadas, del Ejército y de la Marina Armada de México, y que no, bueno, están dentro de la justicia militar y se quedan como si quedaran en el limbo, en el olvido de esta historia nacional, mi querida Alicia Colchado Ariza. Como siempre, un gusto que estés con nosotros. Gracias. Es Alicia Colchado Ariza, presidenta de esta Asociación Civil, Desarrollo Comunitario para la Transformación Social, Asociación Civil. ¿Te encuentran en dónde? Facebook, que ya me decías la vez pasada, sí, tienes ahí una propuesta también muy nueva. Sí, muy nueva. Los invitamos a visitar nuestro proyecto que se llama Es Ahora, con las propuestas de sumarnos en las coincidencias, dejando a un lado las diferencias, porque este país exige que sumemos nuestros pasos en un mismo sentido. Como siempre, Alicia Colchado Ariza, mi respeto, mi cariño y mi admiración. Muchas gracias. Que tengas buenas tardes. Ya nos vamos, ya son las 3 de la tarde, ya nos vamos. Gracias, Alicia Colchado Ariza. La escucharemos también el próximo jueves, primero Dios, en punto de las 2:30 de la tarde, 2:15 de la tarde, para que usted esté al pendiente y también la pueda reproducir a través de nuestra plataforma digital. Gracias a Lucía Peña en la producción, Lisette Torrijos en la asistencia de producción, a todo el equipo de Querétaro 24/7 Noticias. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Buenas tardes, buen provecho. Hasta mañana. Te esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana en Querétaro 24/7 Noticias con Aurelio Peña. Querétaro 24/7.